En Historia de México, ¿hasta dónde vimos? ¿Quién recuerda? ¿Qué parte de la conquista? Ok. Era una encomienda. Ajá. Ajá. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Por qué se les llamaba encomienda? La palabra encomienda, ¿qué significa? Dar o también, ¿qué más? Una parte es dar, pero otro significado que tenga la encomienda, que es como encargo. Una encomienda es un encargo de algo, ya sea que te den o que tú tengas que dar. ¿Ok? Por eso es la palabra encomienda. Cuando dicen te encomiendo a Dios, te le pido a Dios por ti. Eso es mucho de las abuelitas. Encomiéndate a Dios. Es precisamente eso. Tú pídele a Él que te cuide o te encomiendo a Dios que te proteja, ¿no? Le pido a. Entonces, la palabra encomienda es eso, encargar o hacer algo por. En efecto, teníamos las encomiendas, que eran terrenos, básicamente, que podían convertirse en haciendas, sí son terrenos, que se le daba a una persona para encomendarle que las cuidara junto con lo que tenían esas tierras, que eran las personas, animales, plantas y todo. Y que de todo lo que se estuviera fabricando o percibiendo, se diera obviamente los impuestos tanto a la corona, como al virreinato, como al terrateniente y demás. ¿Ok? Esa es la encomienda. Si tenía indígenas a cargo, pues bueno, obviamente sería cuestión también de evangelizar a esos indígenas para que pudieran cumplir con la misión. ¿Qué otra cosa vimos en la parte de la conquista? Que comitan los franciscanos, los dominicos, ¿Ok? para la parte de hacer los indígenas. La evangelización. Ok. ¿Qué más hicieron ellos? Aparte de evangelizar, ¿qué diferencias había entre congregación y congregación? Se las expliqué, ¿se acuerdan? ¿Qué diferencia había entre los franciscanos y los jesuitas? ¿El qué? ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? Ajá. ¿Qué más? ¿Qué enseñaban de más ellos? ¿Por qué no los querían después? Enseñaron bueno, a leer y escribir, Ajá. ¿Qué más? porque se hacía muy cruel de otra forma. ¿Por qué? Según yo, se les hacía como medio cruel la otra forma de enseñarlos. Ajá. Y aparte, ¿qué más enseñaron? Sí, una parte es leer y escribir, pero ¿qué más? ¿Qué había? ¿Qué siglo estamos hablando? Ah, pero aparte de la religión, ¿qué más? ¿Por qué nos independizamos? ¿Qué fue lo que originó el que nos quisiéramos independizar? Piénsenle, piénsenle. De nada. Piénsenle lo que yo batallo con la mano.
¿Por qué quisieron correr a los jesuitas? No nada más por enseñarles a leer y escribir, ¿qué más? Hay otra cuestión que enseñaron ellos que no le convenía a la corona, ¿qué era? Podrá ser que les dijeron, no, pues tú tienes derechos y eres libre de... Justamente. ¿Y esas ideas de qué son? Esto también lo estamos viendo en Historia Universal, o las hemos visto, y también se las he mencionado. Esas ideas de dónde derivan, de dónde salen, de dónde surgen. De los franceses, ¿qué ideas son? ¿Ideas de qué? De la ilustración, así es, muy bien. Precisamente de las ideas de ilustración, los jesuitas hacen honor a esas ideas y se las empiezan a enseñar a los indígenas. Obviamente esto no le conviene ni a la corona, ni mucho menos a el virreinato que estuviera instalado ahí en el momento en la Nueva España, ¿ok? Dice, sin esto de mostrarles esto porque traigo un mapa que necesito que vean. Ay, se me estoy perdiendo. Ya le pagué ahorita y lo acabo de buscar, perdón. Ah, pasa ahorita que va. Ajá. No. Ah, sí, sí, ahorita quiero aprendiendo, Mónica. Ajá. Sí, no, pero no, no. Ahí llega. ¿Qué tal, verdad? Ujú. ¿Quién? ¿Usted? Ah, no sé. Ahí. Pero no me pienso quedar aquí. No. Ya, ahí está. Sí. Vamos a llegar a la persona. Con mi tía Pacho, de Pacho. Ahí. Listo. Ok. Entonces, les quería mostrar este mapa. Y sí, en efecto, tiene que ver mucho en la cuestión de las ideas de ilustración. Recordemos que los jesuitas estaban muy, muy adentrados en las ideas de que se tenía que dar igualdad para todos y que se tenía que enseñar a la gente de una manera más humana
más pues fiel a los preceptos de la religión, no tratarlos como veces como lo que acostumbraban a hacer la mayoría de los españoles, ¿no? Y pues también los peninsulares a su vez, al no tener derecho a adentrarse a todos los puestos de gobierno importantes dentro de la Nueva España, pues también obviamente se pararon de uñas, se molestaron y decidieron empezar la lucha nueva. Bueno, eso vamos a hablar más adelante. Aquí vamos con la parte de la colonización de la Nueva España, una vez que ya se conquistó México Tenochtitlán, ya que pasamos parte del proceso de la conquista, ahora vamos al proceso de, como tal, de ya, al proceso ya como tal de la organización una vez que ya fue conquistado. Bueno, este mapa me importaba mostrárselos, porque si se fijan, ahí hay uno, dos, hay cuatro territorios, cuatro provincias que son de la Nueva España, son todas las que están de rojo. Como bien sabemos, eso sí, anótenlas, por favor. Una es el Virreinato de la Nueva España. Adelante, por favor. Otro es el Virreinato de Granada, de la Nueva Granada. Virreinato del Perú y del Río de la Plata. Son los cuatro virreinatos que va a tener en América, España. ¿Ok? Estos cuatro virreinatos son de los que se va a alimentar económicamente España y que van a estar enviando hacia allá, hacia el viejo continente, tanto oro, plata, piedras preciosas, personas, etcétera, etcétera, para, ¿cómo se llama? Para satisfacer todas las necesidades o la mayoría de las necesidades que va a tener España, el gobierno español. ¿Ok? Y aquí vamos a ver cómo va a ser su organización durante el siglo XVI y siglo XVII. Aquí todavía no van a estar metiendo las ideas de ilustración los jesuitas hasta el siguiente siglo, ¿ok? Pero aquí es cómo van a comenzar a organizarse en la Nueva España. ¿Puedo ya cambiar la diapositiva? ¿Sí o no? No. Salud. Además, pues bueno, son comunidades que ya empezaron a conquistar otros países, como bien dice en la diapositiva. La debajo de Brasil, pues fue de Portugal, la Guyana francesa por Francia, eh, la Guinea holandesa también, la Guyana holandesa, que es con Holanda, obviamente, y los Estados Unidos, que es parte del territorio, era antes de Gran Bretaña, pero bueno, ya se vuelve independiente en esa diapositiva. Y todo el demás territorio que viene siendo parte de Canadá, que era colonia inglesa. ¿Ok? Bueno, ¿ya puedo cambiarle? Sí, yo mi mano. No, pero Sí, Chile, no había, era un virreinato. en ese entonces sí. Por eso es que ves que está el de Río de la Plata y A ver demás. si no, como está chaparro, no tiene nombre. Ajá, estaban todos en uno solo. Bueno, aquí vemos, dice, la etapa colonial se ha priorizado de tres grandes etapas, cada una con la duración aproximada de un siglo. La primera etapa fue la llamada de formación y consolidación. Aquí vamos a ver las tres etapas. La primera es formación y consolidación del régimen colonial. Corresponde al inicio, que son siglo XVI, resultado del choque y fusión de las diversas culturas, las de los pueblos antiguos de México y las que indujeron los europeos. Procesos que se desarrollaron mediante la conquista militar, espiritual y un reacomodo en todos los ámbitos de la vida. Entonces, aquí lo importante es primera etapa, ¿cuándo fue? Siglo XVI, ¿qué es lo que se consolida? El régimen colonial como tal, y se introducen las nuevas, bueno, es el choque de las mismas razas, ¿ok? Y la conquista tanto militar como espiritual. Es lo más importante de esta diapositiva. Y aquí lo tenemos, ¿no? Aquí está Cortés con la Malinche, aquí está Moctezuma y demás, todos sus demás personas importantes dentro de la corte de los mexicas, ¿ok? ¿Puedo cambiarle para que veamos la que sigue, chicos?
¿Listo? La segunda etapa va a ocurrir al final del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII. Ese fue el momento en el que la sociedad, la economía y la organización política se insertaron en diferentes instituciones que perduraron durante el resto de la época colonial. El siglo XVII ha sido caracterizado como una época que no presenta cambios espectaculares, como un siglo de oscurantismo y estancamiento social y económico. Pero estudios recientes han demostrado que el estatismo que se le atribuye a esta etapa no corresponde con la realidad histórica. Por el contrario, fue un periodo de significativas transformaciones sociales y económicas. Pues sí, porque obviamente si en el anterior estábamos viendo que era el reacomodo, aquí ya era como mantener la estabilidad, ¿ok? Pero sí continúan, si se fijan, con lo que viene siendo la parte de la evangelización, ¿ok? O sea, aquí, ¿qué importa? Que es durante el siglo XVI, final del XVI y a lo largo del XVII. ¿Ok? Y es una organización tanto de la parte social y económica y política. Y se comenzaron con ciertas instituciones. Ahorita vamos a ver qué instituciones fueron. Y es la parte de estabilidad. ¿Ok? ¿Puedo cambiarle, chicos? ¿Ya quedó? Y tenemos el tercer periodo que corresponde al siglo XVIII, ya como tal, donde ya están las ideas de ilustración. Dice y destaca la crisis y decadencia del Imperio Español y el auge de la ideología ilustrada, también un cambio de la dinastía gobernante. La familia de Borbón ascendió al trono español y pronto llevaron a cabo las llamadas reformas borbónicas. ¿Okay? En un intento por controlar el rumbo del imperio, las reformas proponían un manejo de administración de sus posesiones, una mejor administración de sus posesiones en América. Sin embargo, produjeron una fuerte crisis en las colonias americanas, pues se confrontaron con su desarrollo interno. En efecto, ¿quién puso las reformas borbónicas? ¿Qué rey? Era un déspota ilustrado. ¿Quién era? Lo vimos. ¿Quién es? Vimos ya la ilustración, ¿no? Vimos también un cuadrito que sea de los déspotas ilustrados. Y les puse una diapositiva donde venían 4 de ellos. Y les dije, estos son los más importantes. Carlos III de España. Carlos III de España. Muy bien. Carlos III de España era uno de los máximos exponentes del despotismo ilustrado. ¿Qué es ese movimiento? ¿Alguien recuerda? ¿Qué era el despotismo ilustrado? ¿Hace cuánto lo vimos, chicos? ¿Cuándo tuvimos clase? Una semana, y en una semana no se acuerdan. Va a estar preocupante porque entonces cuando le hagan el examen no van a saber nada. Para adaptar los mismos leyes Exacto, para hacer invenciones al pueblo, así es. pero o sea, decirle, sí, tú tienes, yo te voy a apoyar, yo te voy a, cosas así, para que el pueblo no se sienta. No se sublevara. Ajá. No se sublevara, mantenerlos tranquilos. ¿Ok? Muy bien, perfecto. En efecto, las ideas de ilustración las tomaron los reyes adaptándolas a sus propios intereses para que el pueblo no se sublevara y siguiera cooperando con ellos. ¿Ok? Porque acuérdense, ¿cuáles eran las 5 leyes naturales del hombre? O derechos, perdón, derechos naturales del hombre. ¿Cuál? Felicidad. A ver, ahora sí, felicidad, Libertad. libertad, Igualdad, ¿ah? propiedad y tolerancia. Tolerancia, no para la otra. La vida. Falta una.
Propiedad. Estos son los 5 derechos del hombre, ¿ok? Entonces, con base en eso, los reyes trataron de adaptarlo a su entera conveniencia, ¿ok? Entonces, nacen estas reformas borbónicas en donde Carlos III, al ser el máximo exponente del despotismo ilustrado, intenta recuperar un poco de economía a las arcas de la corona. ¿Por qué? Porque precisamente se está viendo con muchas pugnas o luchas contra Francia y contra Portugal porque le quieren comer mucho terreno, ¿ok? Entonces necesita dinero para solventar esas guerras y tratar de mantenerlos a raya a sus enemigos, ¿ok? Estas reformas borbónicas, lo vamos a ver en Historia de México, que van a delimitar mucho la acción de algunos sectores de la población, en donde les van a empezar a pedir a algunos que contribuyan económicamente, aunque no van a creer que en este caso es el clero. ¿Ok? ¿Puedo cambiarle? Aquí tenemos más o menos el terreno que estaba en la Nueva España en el año de 1580, o sea, siglo XVI, finales del siglo XVI, más o menos así se dividía nuestro territorio nacional. Si se fijan, tenemos bastante territorio en lo que ahorita es Estados Unidos, lo que es la Alta California, parte de lo que es Texas y parte de lo que es, no me acuerdo esta parte de aquí, de Nuevo México, ¿ok? Y todo lo demás que pues ya prácticamente conocemos, ¿no? Y así estaban denominadas. Ahora, la administración del virreinato, ¿cómo estaba? Pues bueno, vamos a ver que Carlos V en ese momento va a recompensar a Cortés otorgándole el título de gobernador y capitán general de la Nueva España, una vez que esta ya se establece. Debido a las nuevas campañas de conquista, emprendidas por Cortés y por las pugnas de la administración de la Nueva España entre los españoles, se integró la primera audiencia. La primera audiencia es la primera forma de gobierno que va a haber aquí. Va a haber una segunda audiencia, ahorita lo vamos a ver. Y esa va a estar bajo la autoridad de estas 4 personas. Eso sí, anótenlo, por favor, que va a estar la primera audiencia conformada por Nuño de Beltrán de Guzmán, Fray Juan de Zumárraga, Fray Andrés de Olmos y Rodrigo de Albornoz. Y esto va a ser en 1528. ¿Cuándo fue la conquista? 1521, o sea, 7 años después se comienza a instaurar la primer institución de gobierno como tal dentro de la Nueva España, ¿ok? Que sería la primera audiencia. Y son estas 4 personas que están aquí en el diapositivo. Les doy unos minutos para que anoten esos datos. Primera audiencia en 1528 y los 4 personajes, ¿cómo se llaman? ¿Ok? ¿Te quedó? ¿Listo? ¿Ya puedo borrar? ¿Debo cambiar? ¿Listo? ¿Ya? Se designó después en 1531 la segunda audiencia.
debido obviamente a que había una muy mala administración por cuestiones de ambición y obviamente robo dentro de la misma eh, compañía o de la misma institución. Y se hace un cambio a una segunda audiencia. Se integró ahora por Sebastián Ramírez de Fuenleal y Vasco de Quiroga, que es el que están viendo en esa imagen. Con esta medida se logró mayor orden administrativo, prestigio, organización más justa y contrato humanitario para la población indígena. Ojo, aquí ya comienzan a tomar en cuenta a los indígenas, debido al reconocimiento de sus derechos. Aquí ya se comienza a vislumbrar un poquito más la parte como humanística de la religión. Ojo, aquí todavía no se está dando las ideas de ilustración, ¿eh? Porque ¿qué siglo es? Siglo XVIII, ¿qué es año qué? ¿Yo? 1700, ¿no? Entonces todavía ahí nos faltan fácil como siglo y medio para que lleguen esas ideas. Entonces aquí es más que nada por este señor, por Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga era una persona muy humanitaria, ¿ok? Y todos los indígenas lo apreciaban muchísimo. De hecho, van a encontrar mucho su nombre en la zona también de Chiapas. ¿Okay? Bueno, de ahí lo importante es eso, en 1531, o sea, 10 años después de conquistar a la Nueva España, bueno, conquistaba México Tenochtitlán, se instaura una segunda compañía o una segunda institución de gobierno que va a ser la segunda audiencia. ¿Okay? ¿Puedo cambiarle? Así que necesitan anotar esos datos porque parte de su tarea va a ser eso, ¿eh? Un cuadro comparativo. Se los voy anunciando para que luego no digan que no se les indica nada. ¿Listo ya? Y en 1535 se fundó el Virreinato de la Nueva España como tal. Se nombró como primer virrey a Antonio de Mendoza, que es el que vemos en la imagen, en calidad de representante personal del emperador español, ya como tal como virreinato. Este territorio gozaba de muchos privilegios y beneficios económicos por parte de la corona y era necesario organizar mejor la estructura socioeconómica para lograr un buen aprovechamiento de todas las ventajas que representaba ser colonia favorecida de España. Recuerden que eran 4. ¿Cuáles eran esas 4? Los acaban de anotar. ¿Cuáles eran? El Reinato de Nueva España, Ajá, de Granada, ajá, Perú y el Río de la Plata. exacto. Entonces, de esos 4, la más privilegiada, la más querida era esta. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? La primera que fue. Porque fue la primera que se conquistó y primera que se hizo civilizada. ¿Okay? Entonces, tenía un cierto aprecio, un cierto cariño por ese territorio. ¿Okay? Entonces, por eso mandan a uno de sus mejores personajes, que es Antonio de Mendoza, precisamente para continuar el orden que había estado llevando Vasco de Quiroga. ¿Okay? ¿Le puedo cambiar, chicos? Ya viene otra de las más importantes, que son un mapa de las instituciones que se hicieron una vez que ya se convirtió este territorio como tal en Nueva España. Vamos a ver lo que es el Consejo de Indias, lo que es la parte de la Santa Inquisición ya puesta aquí en Nueva España, entre otras instituciones, son como 5 o 6 instituciones. ¿Ya le puedo pasar? Sí. Recuerden que tienen que decirme porque no leo mentes, chavos. Bueno, aquí tenemos, Antonio de Mendoza representó un gran avance en la Nueva España, ya que hizo sus 4 situaciones. Una, trajo la primera imprenta. Esos son de los avances más importantes, también anótenlos, por favor. Estableció colegios para la población indígena, recordemos que antes no había. Se fundó la Real y Pontificia Universidad de México. ¿Quién es esa actualmente? ¿Quién es actualmente esa institución? La Real y Pontificia Universidad de México. ¿Cómo se llama ahora?
La UNAM, así es la UNAM. Su primer nombre fue eso, porque fue fundada por personajes católicos, por eso se le llama así, Real y Pontificia Universidad de México. Muchos años después vamos a verlo, se convierte en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Ok? Se estableció formalmente el Real Consejo de Indias en 1524, que dentro de sus funciones estaba administrar la colonia, elaborar leyes y la impartición de justicia. O sea, ¿qué se tenía ahí? Se tenía el poder ejecutivo prácticamente, el legislativo y el judicial en una sola. ¿Ok? Y dice, el Real Consejo de Indias era el principal organismo de gobierno, pero como el virrey era la autoridad suprema, este consejo quedó supeditado como un grupo de consejeros al servicio del virrey. ¿Ok? Y aquí tenemos el organigrama de cómo estaba primero el rey le da órdenes al virrey y el virrey tiene a su cargo estas 5 dependencias, perdón. Una, la parte como tal del gobierno, que va a ser el gobernador, que va a estar en Nueva España. Una cosa es el virrey y aparte el gobierno, el gobernador. Después la parte de justicia, que va a estar presidida por un presidente, una audiencia en México. La parte de guerra o de lo que viene siendo el ejército, va a haber un capitán general. En Hacienda o la parte de los dineros va a estar un superintendente. Y en la parte eclesiástica va a estar el vicepatronato o la arquidiócesis también. ¿Sí? Entonces, estas son las instituciones que se van a fundar aquí en Nueva España y quienes van a tener determinadas funciones. Pero lo que más me importa ahorita es que anoten esa parte de ahí. ¿Ya la tienen? Este cuadrito se los voy a mandar para que lo impriman y lo peguen. Ok. ¿Listo? ¿Ya quedó? ¿Ya? ¿Ya todos ya lo copiaron? ¿Sí o no, chicos? Ok. Dice, la administración local se adoptó un sistema de ayuntamientos bajo la autoridad de corregidores y de alcaldías en poblados menos importantes, desde el punto de vista administrativo. Con el tiempo, las autoridades españolas apoyaron en caciques indígenas para controlar un amplio territorio con necesidades diversas que no se podían gobernar tan fácilmente desde la capital de la Nueva España. A finales del siglo XVI se fundó el Tribunal del Santo Oficio, o también denominada la Inquisición, con el objetivo de eliminar las herejías, creencias paganas y prácticas de ceremonias consideradas inadecuadas desde el punto de vista de la Iglesia Católica, mediante un piadoso escarmiento basado en la tortura, exhibición y exterminio del sentenciado. Entonces, ahí lo importante es el nacimiento de la Inquisición o del Tribunal del Santo Oficio, que fue en el siglo XVI y era prácticamente ocupado para tortura y asesinato prácticamente de los que estuvieran en contra de la corona española. ¿Ok? Ahora nos vamos a la parte de la vida económica de la Nueva España, en qué se basaban. Pues como sabemos, de aquí podemos extraer que se basa prácticamente en lo que es ganadería, agricultura, minería, son los rasgos más importantes. Y observamos que esto va a generar grandes cantidades, como les comenté, de oro y de plata para la corona y algunos otros recursos que van a estar extrayendo de la tierra. ¿Ok? Minería. En la agricultura, lo que más ellos van a ocupar
va a ser lo que es vainilla, tabaco, obviamente el nopal, que también lo cultivaban, el maíz, y aquí viene, el maíz, frijol y el chile, que era la alimentación básica de ellos, eso también se plantaba. Y posteriormente los conquistadores trajeron otros productos que se van a empezar a plantar en estos territorios. ¿Y cuáles son? Pues los que están aquí. El trigo, porque nosotros no teníamos, porque con eso hacen el pan. El trigo, lo que viene siendo el plátano, el arroz, la caña de azúcar también, y plantación de árboles frutales, así también como lo que es el olivo. ¿El olivo qué es? Donde se consigue el aceite. Exactamente, son las semillas del aceite de oliva o también llamadas aceitunas. ¿Ok? Las aceitunas es el olivo. Perfecto. También eso lo trajeron para ser cultivado aquí en algunos territorios dentro de la Nueva España. ¿Ok? Entonces aquí lo importante es lo que ya se cosechaba finalmente, más lo que aporta los españoles, ¿no? Y también vemos que hay otros cultivos de lo que vienen siendo ciertos insectos y animalitos con lo que ellos pigmentan tanto su indumentaria como algunas cerámicas o algunas cuestiones de orfebrería, que es la grana cochinilla. Y también se cultiva posteriormente lo que es la vainilla y, como les comenté, el tabaco. ¿Ok? Dentro de la ganadería van a ver que aparte de que ya ellos comentaban esta acción, ¿con quién? Con lo que eran los guajolotes, ¿se acuerdan? Que lo vimos en alguna de las diapositivas de las sociedades prehispánicas, y algunos otros animalitos que también tenían para consumo o para ayuda propia. Pues bueno, cuando llegan los españoles, ellos traen ciertos animales que también los van a ocupar para la cuestión de crianza o de ganadería. Una de ellas, pues bueno, son los caballos, como los podemos observar, lo que es el ganado vacuno también, las ovejas, los cerdos y las gallinas. ¿Ok? Son las especies que se van a estar aquí domesticando y que se va a estar procurando que haga un incremento en la población de estos animales, uno para consumo y otro para ayuda dentro de sus actividades. Dentro de la minería que tenemos, pues bueno, ya les había comentado, viene siendo lo que es oro, plata, piedras preciosas, cobre también. Y todo esto se va a estar llevando a lo que viene siendo España. De aquí lo importante son dos puntos. Una vez que ya se había conseguido la producción y demás, vamos a tener dos impuestos importantes. Uno va a ser el quinto real, que era un impuesto aplicado a las actividades del comercio. Ese es un punto importante, y este otro para que lo anoten. Era un impuesto aplicado a las actividades del comercio, minería y actividades que generaran dinero, ¿ok? Y consistía en pagar una quinta parte de la riqueza obtenida en la Nueva España, el cual pertenecía por derecho a la corona. O sea, si dividimos el pastelito en cuánto, una de estas va a pertenecer a quién. Al rey. Así es, que es el quinto real. Y después tenemos el diezmo, era la obligación de pagar tributo a la iglesia por parte de los particulares, al cual correspondía una décima parte de la riqueza generada. Si esto lo dividimos en 10, una de estas era para la iglesia. Pero también de aquí hay que tomar en cuenta que se tenía que también dar a quienes, al virrey. Y otra a quienes, a todos los demás generales y demás. Entonces, ¿cuánto terminaba obteniendo la persona? A veces 2/10 que llevan quedando, o sea, un quinto de toda la riqueza. ¿Ok? Bueno. Y de ahí nos vamos a seguir a lo que son las castas. ¿Qué son las castas?
¿Qué son las castas? La clasificación que se va a tener de las razas humanas, ¿ok? De toda esta mezcla que va a haber entre las diferentes etnias que vamos a tener tanto aquí nativas como las que se van a traer por parte de España, como por parte de los esclavos, como parte de etcétera, ¿ok? Entonces tenemos el auge económico de las colonias fortalecía las desigualdades internas e incrementaba el descontento de los criollos, mestizos y comunidades indígenas frente a los privilegios de los peninsulares a quienes se les identificó por el apodo de gachupines. Y actualmente todavía se les conoce igual. Dice, el sistema de castas era una estratificación social en los tiempos del Imperio Español entre los siglos XVI y XIX. Vean cuánto tiempo duró, 3 siglos, ¿ok? Que dividía a las personas en razas, cruzas o castas, en la cual las personas de razas eran aquellos como los blancos, los españoles, indígenas y africanos puros de sangre, o bien quienes tenían la sangre limpia, o sea, que no se habían mezclado con nadie más, ¿ok? En cambio, las cruzas o castas eran aquellos quienes tenían la sangre ya combinada o manchada, ¿ok? Entonces, una diferencia es la casta son para las personas que se han mezclado entre otras razas y la raza pura, pues casi como Harry Potter, ¿no? Que jamás se han mezclado en nada. Esa es la diferencia. Aquí tenemos algunos ejemplos. Entre mulato y española se les llama morisco. Un morisco con una española se le va a llamar chino. Un chino con una india. Salta para atrás. Un salta para atrás con una mulata se le va a llamar lobo y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces tienen nombres muy raros dentro de lo que viene siendo las castas. Y después venimos ya con la famosa encomienda, que ya lo hemos trabajado, ya lo hemos visto y lo hemos platicado. Aquí está precisamente la imagen de un encomendero con la población que tiene a cargo, al igual que aquí. ¿Ok? Dice, la encomienda se estableció en beneficio de los conquistadores y sus descendientes. No nada más es la persona que conquista, sino también su descendencia. ¿Ok? Señorita, no se duerma. Vete a poner agüita o algo, por favor, para que no te duermas. Por haber proporcionado a España estos territorios, con características de tipo feudal. ¿Cómo es el tipo feudal? ¿Quién me dice? O yo lo escojo para que me digan. Pues estoy bien, pero era un rey, luego sigue algo. Ah, los nobles, luego con ¿sí? Pero ¿cuál era la característica del gobierno feudal? Le daban una parcela de tierra grande y él era el encargado de trabajarlos. Y él tenía un beneficio y daba y repartía eso mientras los que trabajaban. Pero Exacto. no les tocaba casi. No les tocaba que sean exactamente. Ese era el tipo feudal. La mayoría de las riquezas eran para el rey y para los virreyes, ¿ok? O los que estuviera abajo del rey. Bueno, entonces vemos que es de tipo feudal, consiste en otorgar tierras de cultivo para el encomendero, así como trabajadores indígenas obligados de por vida a trabajar para él, que se llamaron encomendados. El encomendero tenía la obligación de promover la evangelización de los indígenas, suministrar el pago de impuestos a la corona, o sea, lo que viene siendo el quinto real, etcétera, etcétera. Y esto generó abusos y explotación de la población indígena y a severos enfrentamientos entre los encomenderos y los misioneros debido al trato inhumano que daban. Esto provocó la disminución alarmante de la población nativa. A mediados del siglo XVII, la corona abolió la encomienda, precisamente por este tipo de tratos. Recordemos que los hacían trabajar horas muy extenuantes. Si el día tiene 24 horas, ellos llegaban a trabajar hasta 18, 19 horas. ¿Ok? Y no es que tuvieran una comida muy sana, ¿verdad? Imagínense la dieta de qué era. Lo vimos hace ratito. No, la otra. ¿Qué comemos de siempre? A frijoles, ¿qué más? Maíz y chile, así es. Entonces, si están basadas su alimentación en frijoles, maíz y chile, ¿de dónde iban a agarrar proteína? Era importante. Bueno, un poco del frijol, ¿no? Porque el frijol es proteína. Pero finalmente les hacía falta otro tipo de alimentación. Y más las jornadas de trabajo extenuante, la gente enfermaba y moría. ¿Okay? Más las lesiones de estar recibiendo latigazos y demás. Bueno.
¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Bueno, aquí ya vimos lo que es ¿Puedo ir al baño? sí, adelante. Parte de lo que es la organización de cómo se da la conquista. ¿Ok? Bueno, vamos a la siguiente unidad. Que viene siendo la unidad 4, que es el siglo XVIII y la Nueva España. Ahora vamos a ver cómo va a influenciar el siglo XVIII en la Nueva España. ¿Ok? O sea, ya como tal, las ideas de ilustración. Dice el ascenso de la dinastía borbónica al trono español y sus reformas. ¿Dónde estaban anteriormente los Borbones? ¿Recuerdan? Lo vimos en Historia Universal. ¿Dónde gobernaban antes los Borbones? Lo vimos la clase pasada. En Francia. Así es, ahí inició. Los Borbones iniciaron en Francia, que hasta les dije, ¿quién actualmente ahora está en España? Los Borbones. Pues bueno, desde este momento, los Borbones franceses conquistan España y suben al trono prácticamente. ¿Ok? Dice, en 1516, Carlos I de España va a estar en gobierno. Después, en 1519, se convierte en Carlos V de Alemania. Y en 1521 incrementa Carlos V su territorio con la conquista de México. ¿Ok? Y continúa los Habsburgo durante varias décadas del poder, Felipe II, tercero, cuarto y Carlos II. En 1701 asciende Felipe de Anjou al trono español, proveniente de la dinastía borbónica, desatando una guerra entre Francia y Austria. Se hizo llamar Felipe V de Anjou y se apegó a la tradición francesa, marcando una tendencia absolutista monárquica. ¿Cuál es la monarquía absolutista? ¿Quién recuerda? Donde solo el rey puede elegir o decidir qué se va a hacer
¿no? Exactamente. Y aunque tenga consejeros, no siempre va a seguir los consejos de estos. ¿Por qué? Porque el que decide era él. ¿Quién decía el Estado soy yo? Luis, ¿qué? Sí es Luis, pero ¿qué Luis? Lo vimos también. Busquen sus notas. Ya lo vimos. Busquen en sus notas. Imagínense, esa es pregunta de examen. ¿Quién decía que era el Estado soy yo? ¿O a quién le decían el rey sol? Lo mismo. ¿A quién? Sí, pero ¿quién era? Así van a contestar en el examen, ¿era un francés? Pues no, ¿verdad? Les van a poner opciones. Luis XVI, Luis XVIII, Luis XIV, Luis XV, les van a decir, ¿quién? No sé, chispas, si era Luis, pero ¿qué Luis? Sí. Búsquenle, Pero es que pues, no. búsquenle, porque sí se los di. Tu compañera sí le supo, Luis XIV. Pongan atención, están muy dispersos. Esto lo vimos la clase pasada. No es posible que en una semana no retengan nada. Les pedí que estudiaran, ¿sí o no? Y luego, o sea, les entra por un oído y les sale por el otro, ¿o cómo? Esto yo ya me lo sé, yo ya pasé, yo ya tengo mi certificado de prepa, licenciatura y 2 carreras. Entonces, ¿ustedes qué onda? ¿No van a obtener nada, ni un lugar? Esto es su futuro, chavos. No nada más vienen aquí a calentar una banca y a convivir con sus compañeros. Vienen a reforzar lo que no saben. Y lo que saben, mantenerlo. Allá afuera la competencia está muy cañona, ¿eh? O sea, si para nosotros que tenemos 2 licenciaturas y que tenemos otras situaciones, es complicado. Imagínense para ustedes que todavía ni la prepa tienen. Y así piensan competir en el mercado laboral algún día, que no les va a durar la pensión de sus papás todo el tiempo, ¿eh? En algún momento tienen que trabajar. Y el conocimiento abre puertas. Entonces, si no tienen el conocimiento, todo se les va a cerrar. Y el nivel de vida que tienen, créanme que no lo van a mantener. Entonces, aplíquense. Esto es por su beneficio. Esto es algo que ustedes están teniendo de ventaja sobre mucha gente. ¿Cuántos de sus compañeros, amigos y demás van a un curso para prepararse para un examen? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Que tú conozcas. ¿La mayoría? O sea, ¿todos sus papás les pagan un curso? De 15 personas que conozcas, ¿los 15 van a un curso? Qué afortunados. ¿Quién de ustedes va a escuela particular? 1, 2, ¿tú también? 3. ¿Los demás van a pública? Vean. Y a pesar de que van a particular, están pagando todavía un curso adicional. Son más afortunados todavía. Les puedo apostar que cosas que van a ver aquí en escuela pública no lo han visto. Y que se las van a preguntar en el examen y no van a saber. Entonces, aprovechen lo que se les está dando, chavos. Aprovechenlo. Si les dice uno, pónganse a estudiar, es pónganse a estudiar. Si les pide uno que vean sus apuntes, es ver sus apuntes. Porque después cuando hagan el examen no van a tener esa oportunidad. Para echar relajo, echar flojera y demás hay tiempo, sí, de verdad hay tiempo. Después, esto es finito, es mientras nada más hacen el examen. Después ya descansan y otra vez cuando les toque dar otra vez el 100 en clases, pues darán mi 100. Ustedes no lo dimensionan porque no les ha tocado realmente darse frentazos ahorita. Están muy chavitos. Pero créanme, créanme que si no se preparan, van a llorar. Y no nada más en un examen. Créanme.
Bueno. Entonces quedamos que era Luis, ¿qué? 14. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos durante el siglo XVIII se involucró grandes guerras y pues bueno, obviamente había pacto entre familias. Dice, cuando asciende Carlos III al trono, se tomaron serias medidas enfocadas a europeizar España. Se reorganizó el comercio, la industria, el ejército y la marina y también se modernizó la corte española con el apoyo de notables ministros, entre los que estaban el conde de Aranda y el conde de Florida Blanca. Este es Carlos III. ¿Quién es? Es el que hizo las reformas borbónicas. Y ahorita vamos a ver un poquito de eso. Aquí está lo interesante. Reformas borbónicas. Van a surgir de 1716 a 1788 es cuando él va a estar gobernando y dentro de ese periodo va a hacer estas 4 cosas. Reestructurar el Real Consejo de Indias en lo que es la Nueva España para fortalecer la autoridad de la corona, o sea, la autoridad de él, frente al poder de la nobleza española. ¿Ok? Establece virreinatos, varias intendencias y ejerció mediante estas un mayor control colonial al reemplazar los funcionarios con autoridades de su confianza personal. Esto es, quitó a todos los que estaban anteriormente, como cuando llega otro nuevo gobierno, y pone a la gente que es de su entera confianza para que vea si efectivamente lo que se estaba pagando antes y lo que se obtiene de ganancias actualmente corresponde a lo que han estado pagando de impuestos las demás personas. Y si no, corregirlo. ¿Ok? Confiscó al clero algunos bienes inmuebles. ¿Qué son bienes inmuebles? Así es, lo que eran terrenos, tenían algunos terrenos como tipo encomiendas, también la iglesia tenía algunos de esos. ¿Por qué? Porque muchas veces de que oficiaban misas por matrimonio, de función y demás, la gente no tenía dinero para pagar, entonces ¿cómo pagaba? Pagar en especie. ¿Cómo era pagar en especie? Con gallinas, puercos, marranos, comida, terrenos, etcétera, etcétera. Entonces así se hicieron de varios terrenos. En este momento, Carlos III, con las reformas borbónicas, le quita al clero esos terrenos que no ocupa, que son los famosos terrenos de manos muertas. ¿Por qué? Porque están ahí sin ocuparse. Entonces la corona los decomisa para ponerlos a funcionar. Y es cuando los vuelve a distribuir con otros encomenderos. ¿Ok? Y expulsó a los jesuitas de los territorios denominados por los españoles en 1767. ¿Por qué? Porque para este entonces ya estaban las ideas de ilustración y las estaban propagando entre todos los indígenas y sobre todo entre todos los criollos. ¿Ok? Obviamente aquí nos dicen lo mismo que ya habíamos visto, de que los criollos empiezan a tener cierta molestia, por no decir que coraje, por no estar en los puestos públicos más importantes, sino que nada más estaban los peninsulares. Salud. Eh, y pues bueno, al cobrar más impuestos con las reformas borbónicas, pues había menos dinero. Esta parte sí necesito que lo noten, esta y la siguiente diapositiva. Son reformas de corte administrativo y de corte económico. Aquí están las primeras, que son de recorte administrativo. Anoten, por favor, mientras la voy leyendo. Reestructuración del Consejo de Indias para debilitar la influencia aristócrata de la corte española. Cancelación de la Casa de Contratación de Sevilla para favorecer a una burguesía inversionista en España. Establecimiento de intendencias en la Nueva España con el propósito de desplazar a los oidores. ¿Quiénes eran los oidores? ¿Qué les suena? Exactamente, los que llevan a escuchar, los que llevaban el chisme a determinadas personas. Ok, los altos puestos. Quienes a la vez supervisaría a subdelegados para erradicar a los alcaldes mayores y concentrar el poder más directamente en la corona. Y expulsión de jesuitas en todos los territorios bajo el dominio español. Estas eran las, básicamente, el concentrado de las reformas de corte administrativo. Ahorita vemos las económicas. Anoten, por favor.
¿Listo? ¿Ya quedó? ¿Ya quedó, chicos? ¿Ya? Ahora vamos con las reformas económicas. Las reformas económicas, ¿qué hacen? Pues bueno, como aquí mencionaste, se facultó funcionarios reales como visitadores, quienes realizaron auditorías a los virreinatos españoles, precisamente para ver cuánto tienen, cuánto están pagando y si efectivamente coincide. Se enviaron fiscales para incrementar los impuestos e impulsar a una más eficaz recaudación. Vieron de dónde se podía sacar más dinero, ¿ok? Básicamente. Se aplicó el cobro de impuestos al clero y se expropiaron sus bienes inmuebles. Recordemos que el clero era uno de los sectores más privilegiados de la corona. ¿Por qué? Por el tipo de gobierno, ¿ok? Que siempre estaba influenciado por la religión. Entonces a ellos no se les tocaba ni en impuestos ni en absolutamente nada. Pero aquí, Carlos III, con las reformas borbónicas, dice, también ustedes tienen que cooperar. No nada más el clero, sino también la burguesía o la nobleza. Y luego se fomentó una más intensa y moderna extracción minera mediante la creación de un tribunal de minas y la fundación del Colegio de Minería. ¿Les suena ese nombre? Colegio de Minería. Está aquí en México. ¿En dónde? En el centro, muy cerca del Palacio de Bellas Artes, está el famoso Colegio de Minería que pertenece actualmente a la UNAM. ¿Ok? Pues bueno, esta fue una edificación y fundación por parte de la corona española en México y tenía la intención de que fuera un poquito más formal la manera de extraer los recursos minerales. ¿Ok? O sea, con la finalidad de proveer metales preciosos a la corona para que fuera más efectiva la explotación del recurso minero. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos?
¿Esto ya quedó? Ya. Ah, muy bien. Nada más dice el toque, ¿eh? Ya te vi. Son de esas que dices, tienes que pegarle. ¿Listo? ¿Ya quedó, chicos? Sí. ¿Ya quedó, verdad?
¿Ya podemos? Muchas gracias, Taito. Ok, por favor, anoten esos puntos. Vamos a ver que los jesuitas van a influenciar mucho en la ideología de los indígenas y de los criollos. ¿Ok? Número uno, pues vemos que Francisco Javier Clavijero va a empezar a elaborar escritos y a documentar todo lo que ocurre en la Nueva España, ya sea también en escritos en español, en castellano, como también va a procurar que se hagan en lenguas indígenas nativas. Sí. Y llega también lo que es la Enciclopedia La Nueva España a finales del siglo XVIII, proveniente de Francia. Las aportaciones más importantes que se van a tener con respecto a las ideas de ilustración que van a llegar provenientes de Francia a través de la enciclopedia van a ser estos 5 puntos. Uno, el racionalismo enciclopedista es el que va a privilegiar o va a prevalecer. ¿Ok? Y la ideología liberal. ¿Cuál es la ideología liberal? Las 5 libertades que tenemos aquí, o los 5 derechos naturales del hombre, ¿no? La división de poderes como tal, los mismos derechos naturales del hombre también se van a estar propagando, y la participación de la sociedad civil en las decisiones de política. Es lo que va a ser prácticamente como la primer muestra de democracia. No va a ser tan evidente, pero ya comienza a manifestarse en estos momentos, que es por eso que se comienzan a organizar para posteriormente hacer el acto de independencia. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Me indican cuando hayan anotado, por favor.
Ok, entonces ahorita vamos a ver los antecedentes históricos de la independencia de México. Vamos a comenzar con esta parte. Tenemos a nivel internacional que en 1808 Napoleón decide invadir tanto Polonia como, Portugal y España, y así lograr expandir su imperio francés, ¿ok? Es así como imponer el sistema continental o bloque comercial en toda Europa en contra de Inglaterra. Portugal se niega a cooperar y Napoleón envía sus tropas hacia ese país. España estaba gobernada por la familia Borbón, donde las relaciones diplomáticas entre Carlos IV y Napoleón eran muy frágiles y distantes. Esto unado a las reformas borbónicas impuestas tanto al clero como a la nobleza, las dificultades económicas de España, el cobro de impuestos y la expropiación de bienes inmuebles para financiar al reino, estaban afectando la estabilidad política del rey Carlos IV en España. Algunos sectores opositores hacían lo posible por derrocar a Carlos IV y sustituirlo por su hijo, Fernando de Borbón. Napoleón invade España y obliga a Carlos IV a abdicar y también a Fernando VIII, dejando en su lugar al hermano de Napoleón Bonaparte, que era José Bonaparte. ¿Ok? Si se fijan, Francia estaba expandiendo su territorio a toda esta zona. Él lo que quería era conquistar toda la península ibérica y también trasladarse hacia lo que es Rusia. ¿Ok? Bueno, eso como antecedente externo. Tenemos, debido a los movimientos invasores en Europa, los virreinatos españoles comenzaron a gestarse movimientos de independencia, particularmente en la Nueva España. Las causas internas, ¿cuáles van a ser? Que ya las hemos visto, creo que muchos años atrás. Uno, el monopolio político, administrativo y comercial que España ejercía sobre sus colonias, la rivalidad política, ideológica y económica entre criollos y peninsulares con respecto a la estructura de la Nueva España, el rencor social de los sectores más oprimidos de la sociedad de castas de la Nueva España en marco de injusticias como la esclavitud, la explotación, la inquisición y la falta de libertades. Y la madurez ideológica de los criollos manifiesta en su espíritu nacionalista arraigado a las tierras americanas. Ojo, aquí comienza apenas a nacer el nacionalismo, porque recordemos que ellos no se sentían propios de esta tierra hasta que llegan las ideas de ilustración. Ahí es cuando ellos comienzan a decir, bueno, es cierto, yo nací aquí, pertenezco aquí, sí, mis padres son de otro lado, pero yo soy de aquí. Tengo todo el derecho a gobernar aquí. ¿Ok? Entonces, ahí es cuando nacen estas ideas de nacionalismo y de pertenencia a ese lugar para orillarlos a trabajar por ellas. Ahora, causas externas, como ya lo vimos en la diapositiva anterior, la influencia de la enciclopedia que cuestionaba algunos antiguos modelos absolutistas e idealizaba los derechos naturales, las libertades civiles y la república como mejor sistema político. ¿Qué es la república? Despierten, ¿qué es el gobierno de república? ¿Tú qué es el gobierno de república? Desde atrás. ¿Tú? ¿A qué se le llama gobierno de república? Y lo hemos visto varias veces. ¿A qué es el gobierno de república? Búscale. Tu compañera de al lado, de tu lado izquierdo. ¿A qué se le dice gobierno de república? Todos los externos tienen que rendirle a un solo. No. ¿Es el gobierno de república?
¿Y qué forma de gobierno es? ¿Cómo se gobierna? Si es una forma de gobierno, pero ¿cómo se gobierna? Más bien. ¿Cómo se gobierna, chicos? ¿Viven ustedes en una república? ¿Cómo es este gobierno? ¿Cómo era la monarquía? ¿No? Exactamente, cuando les dicen república significa que los poderes se dividen. Ya se los había dicho inclusive con lo que fue la parte de Francia que vimos del gobierno francés. Cuando les dicen república es eso, la división de poderes en ejecutivo y legislativo al menos. Y por lo menos en estas épocas es lo que nace, el poder ejecutivo y legislativo. ¿Quién es el ejecutivo? ¿El legislativo? Los senadores. El que hace Bueno, sí. El que hace las leyes, senadores y diputados, ¿ok? Y el judicial, el que hace que cumplan la que se cumplan las leyes, ¿ok? Bueno, entonces, cuando les digan que es una forma de gobierno republicana, significa división de poderes, sí o sí a fuerza. Siempre va a ser división de poderes. Por eso somos una república, ¿de qué tipo? Que les dicen, México es una república democrática y federal. ¿Por qué? República porque dividen poderes. Democrática, ¿por qué? ¿Por qué? porque el pueblo elige a- Porque el pueblo elige, ¿ok? Federal, ¿por qué? ¿Se acuerdan que había poder central y poder federal? En la época, después de la independencia, que estuvieron todos los generales. ¿Qué era un poder centralizado y qué era un poder federal? Esa es la clave, ¿por qué somos federales? También se la tienen que saber porque ya la debieron de haber visto. Si no, en historia conmigo, que no la han visto todavía, sí la tienen que haber visto ya en cívica y ética, forzosamente. ¿Qué es un poder centralizado? Su nombre lo dice. no es la persona para gobernar. Hay un representante. Ciertamente todas las decisiones y todas las decisiones se toman en el centro. Es como, por ejemplo, que todos los estados nos tengan que reportar todo a nosotros y nosotros aquí en el centro, en la República, del centro de la República, decidamos por cada uno de ellos. Que es como se tenían anteriormente todas las dependencias del gobierno. Lo que viene siendo Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Economía, de Turismo y demás, todas están aquí centralizadas. ¿Ok? Ese es un poder centralizado, que todo esté en el centro, que todo esté en un solo lugar y en una sola persona o dependencia. ¿Qué significa que sea federal? Es como por ese lugar nada más, que por ejemplo, si los problemas son de X lado, se quedan en ese lado y lo resuelven ahí. No los mandan hasta acá para que nosotros lo resolvamos. Ellos lo resuelven porque son sus problemas. Cada quien tiene sus problemas. Más o menos así. Sí tiene que ver con eso, pero tiene que ver con leyes. El que sea federal significa que cada estado, y esto es porque somos una república democrática y federal, cada estado de la república tiene su propia constitución, aunque ellos también deben de responder a una constitución nacional. Pero ellos tienen su propio reglamento de tránsito, cada estado, su propia constitución, sus propias instituciones locales de salud. Por ejemplo, hay Secretaría de Salud de Nuevo León, Secretaría de Salud de Morelos, Secretaría de Salud de Aguascalientes. Cada una tiene su espacio para resolver precisamente sus problemas y sus situaciones localmente. Si rebasan, como por ejemplo fue la pandemia, ¿sabes que estoy rebasada? Entonces, Secretaría de Salud de un estado, Aguascalientes, oye, Secretaría de Salud Nacional, fíjate que ya no tengo camas, ya no tengo equipos de ventilación, no tengo equipos para soportar esta pandemia. ¿Qué hago? Espérame, déjame ver a quién más le sobra y te mando. ¿Ok? Es como si fueran hijitos los estados de lo que viene siendo la capital o el estado gobernante de todo el país, en este caso Ciudad de México, y cada uno tiene su independencia hasta cierto punto, pero cuando ya los problemas son muchos, tienen que recurrir a nivel central o en su defecto reportar. ¿Sabes qué?
En este mes atendimos a tantas personas, se ocuparon tantos equipos, la verdad no hubo problemas, todo está muy bien, shalala, shalala. Como un reporte de calificaciones mensual. ¿Sí se entiende ya? Entonces, poder centralizado es que todo se centra en una sola persona o dependencia. Y poder federal es que cada quien tiene su independencia, aunque tenga que reportar algunos datos a nivel central. ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué somos una república democrática federal? ¿Por qué somos república? Porque son los poderes. Porque se dividen los poderes. ¿Por qué somos democrática? Porque elegimos ¿Y por qué somos federal? Porque cada estado tiene su independencia. ¿Ok? Ok, tiene su propia independencia en cómo se gobierna, aunque tenga que reportar después. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, precisamente aquí dice, los movimientos políticos sociales que se habían suscitado previamente la Revolución Industrial, la independencia de las 13 colonias inglesas y la Revolución Francesa, se trata de revoluciones burguesas, liberales y progresistas. ¿Ok? Vamos hasta acá arriba. La empresa liberal de enciclopedias cuestionaba algunos antiguos modelos absolutistas de los derechos naturales, libertades civiles y la república como mejor sistema político. ¿Por qué? Porque era la división del poder y le quitaban poder al rey. Las reformas borbónicas, conjunto de medidas establecidas por Carlos III para sufragar los gastos de la metrópoli a costa de la economía colonial. Y la invasión napoleónica de España a Portugal, así como la abdicación de Carlos IV y obviamente de Fernando VII y colocar a José Bonaparte en su lugar. ¿Ok? Esas son las causas externas. Ahora tenemos las etapas de la independencia de México. Vamos a ver las 4 etapas. La primera va a ser de 1810 a 1811. Se le va a llamar de iniciación. Esto cópienlo, por favor. De iniciación y es de Hidalgo el personaje principal. Vamos a ver, como todo el mundo sabe, el 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo va a dar el grito de Dolores y convoca a todos los sectores oprimidos, o sea, esclavos, indígenas y criollos, para que se subleven. Proclama a Fernando VII como legítimo rey de España y en octubre de 1810 en Valladolid, Hidalgo decretó la abolición de la esclavitud y del pago de tributos. Hidalgo vence a las tropas de Torcuato Trujillo en la batalla del Monte de las Cruces y toma la Alhóndiga de Granaditas. Comenzaron a difundir las ideas y noticias de la lucha de independencia a través del periódico más importante en ese momento, que era El Despertador Americano. Félix María Calleja derrota a los insurgentes en el puente de Calderón, cerca de Guadalajara. Hidalgo, Allende y Aldama buscan apoyo de Estados Unidos, pero fueron capturados rumbo a Monclova. Aldama y Allende son fusilados el 26 de junio de 1821 e Hidalgo es fusilado el 30 de julio, o sea, un mes después que Aldama y Allende. Por favor, copien todo eso. ¿Eh? Sí.
¿Ya quedó, chicos? ¿Ya anotaron, chicos? ¿No? La primera etapa. Vamos a la segunda etapa. La segunda etapa va a ir de 1811 a 1815 y se le va a conocer como la etapa de organización. Ahí quien va a estar más presente va a ser José María Morelos. Y vamos a ver que desde febrero de 1811 Morelos va a controlar lo que es Chilpancingo. Se une Vicente Guerrero con Morelos en la toma de Tixla y los hermanos Galeana también los van a apoyar, con Cuautla, Puebla y otros lugares cercanos a la capital. En septiembre de 1813, Morelos convoca al Congreso del Chilpancingo, donde da a conocer su diario político, que son los sentimientos de la nación. De ahí va a ser el primer documento en que se va a basar nuestra constitución política, ¿ok? De este documento de sentimientos de la nación, donde precisamente se propone una república de 3 poderes y con igualdad civil ante la ley, así como la eliminación de tributos parroquiales, y sostiene el catolicismo como una religión oficial. En 1814 se promulga la Constitución de Apatzingán, en Michoacán, pero se eliminan algunos de los privilegios al clero, terratenientes y militares. Por favor, cópienlo.
¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿No? ¿Listo? ¿Ya puedo cambiarle? No. La siguiente etapa va a ser una etapa de más estabilidad, en donde prácticamente no va a haber muchos cambios. Viene también Preservando Teresa de Mier para apoyar un poco a la comunidad indígena, al igual que Francisco Javier Mina. Pero ellos no van a lograr hacer muchos cambios. Ahorita vamos a ver por qué. Le dicen, por favor, para cambiar la diapositiva. ¿Ya, chicos? Gracias. La siguiente, como les mencioné, es una etapa en la que no se va a tener tanto cambio. Va a ser de 1816 a 1818 y se le va a llamar de resistencia, en donde los partícipes van a ser Mina y Preservando Teresa de Mier. Fernando VII suprime el Congreso Liberal y anula el Congreso de Cádiz. Envía tropas para combatir a la insurgencia de México y otras colonias que se están intentando emancipar, o sea, más hacia el sur de México. Al caer Morelos se provoca una contraofensiva realista y la lucha popular casi pierde fuerza. Mina y Fray Servando planean desembarcar en México para impulsar la lucha insurgente, pero fracasan a mediados de 1817. Guerrero continúa resistiendo con triunfos locales y aislados y casi se extingue como tal la contienda de la independencia de México. Y vamos a ver ya la cuarta y última etapa, en donde va a estar como protagonistas Iturbide y me parece que también Guerrero. Me dicen, por favor, para cambiar. Después de eso les explico su tarea y tiene que ver también con estas etapas de independencia. Nada más que no acabé de hacerlo ya. ¿Listo? ¿Ya quedó, chicos? ¿Alguien más? Bueno, ahorita se los paso hasta el final. Y la cuarta, de 1818 a 1821, que le llamamos de consumación.
Y va a estar Vicente Guerrero junto con Iturbide como protagonistas. Ahorita vamos a ver de qué manera. En 1820, Fernando VII enfrentó uno de los movimientos liberales, con ello se veía amenazado los intereses conservadores. Iturbide persigue en vano a Guerrero, por lo que decide cambiar de estrategia y ofrecerle un indulto. Se realizan varias negociaciones entre Iturbide y Guerrero y acuerdan en el pueblo de Acatempan cómo consumar la independencia y fundar el régimen monárquico constitucional, lo que se le llama Plan de Iguala. Es el primer plan que vamos a tener a partir de la gesta de independencia, ¿ok? Después tenemos el lema de la consumación de independencia es religión, independencia y unión. De aquí derivaron los tres colores de la bandera trigarante y la formación del ejército que se le llamó trigarante o de las tres garantías. Por medio del tratado, segundo documento, Tratado de Córdoba, se reconoce la independencia oficial de México en 1821 por Iturbide y el último virrey, don Juan de O'Donoghue. Entonces aquí, si tomamos en cuenta los documentos más importantes que tenemos durante la gesta de independencia, van a ser prácticamente cuatro. Uno, ¿cuál es? El de Morelos. Bueno, son tres, son cinco, perdón. Uno, anterior a ese, mija. Los sentimientos de la nación, la Constitución de Apatzingán, Plan de Iguala, el Tratado de Córdoba, y me falta uno. Me falta uno. Son cuatro. Son cuatro. El Sentimientos de la Nación, la Constitución de Apatzingán, Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba. Son cuatro documentos que vamos a tener de lo más importante, lo más resaltado de esta época de la independencia de México. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Por favor, anoten sobre la diapositiva porque lo van a ocupar para la tarea. ¿Ya quedó, chicos? Se fijan aquí, Iturbide jugó en los dos bandos, tanto en el conservador como en el liberal. ¿Ok? Pero al hacer negociaciones con Guerrero, obviamente le ofrecieron el estar al frente una vez que esto se consumara. Entonces ahí él decidió traicionar a la parte conservadora y apoyar a los liberales. ¿Cuánto tiempo duró en el gobierno Iturbide? ¿Alguien sabe? Un año. Así duró muy poquito en el poder. ¿Listo? ¿Ya quedó, chicos?
Aquí están, son los cuatro. Uno, Sentimientos de la Nación, en 1813, Constitución de Apatzingán, 1814, Plan de Iguala, 1821, y el Tratado de Córdoba. Son los cuatro documentos que les comentaba. Bueno, vamos a ver este cuadro que viene atrás con algunos eventos la siguiente clase. Pero sí es importante que tengan en cuenta los documentos que se están manejando en esta época. Ahorita aquí vamos a dejarle, les voy a explicar la tarea. Bueno, van a imprimir y pegar el cuadro de las dependencias que vimos, que les comenté que les voy a mandar con Caro. Del libro engargolado van a resolver de las 695 a las 711. Son 16 preguntas. Del libro guía universitario es la amarillita. Van a resolver de las 140 a las 149 y de las 152 a las 156. ¿Ok? Y del libro que tiene como acordeón, de que vienen los cuadritos, me van a copiar el que viene de la Administración de la Nueva España en la página 13. Es uno que está en la parte inferior. Es este, ¿ok? Administración de la Nueva España. Este va a complementar con la diapositiva que les voy a mandar, ¿ok? Y finalmente van a realizar un cuadro comparativo de las cuatro etapas de independencia que vimos aquí. ¿Cómo va a ser ese cuadro? Etapa, la 1, la 2, la 3, la 4. Son cuatro etapas, ¿no? ¿Sí o no? Ok. Aquí van a poner el año o periodo, que va a ser del año tal a tal, ¿ok? Me van a poner los personajes principales, el objetivo o nombre de la etapa, y cuatro características principales. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Debería de tocar receso, ¿no? Por favor, puedes preguntar si ya pueden bajar. La que está guardando su mochila. Sí. Por favor.
Están a las 12, ¿no? Recreo. Sí, o a las 12:30. A las 12, ¿verdad? Sí, pero ya es ahorita el receso, ¿no? ¿No es el receso ahorita a las 12? Sí, Ah, ok. ahora tocamos. Sí, gracias. ¿Ya dio la tarea? Ya, de hecho ya se los acabo de explicar. Ahora tocamos. Sí, muy amable. Gracias, Lili. ¿Alguna duda, chicos, entonces, sobre el tema? Sí, Sobre la tarea de historia de México. ajá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aparte de imprimir el cuadro de... Es que todo esto es de historia de México. Ah, pero y también lo otro. Es la misma. Esa de ahí, esta, es esa de ahí, nada más que la pasé para allá. Ah, ok. Es lo mismo. Vale. Justo ahorita le estoy mandando el cuadro, nada más que no tenía internet. Pero le estoy mandando el cuadro.